Uno, dos, tres. Bueno, pues seguimos en la transmisión cotorra de fin de semana. Y en esta ocasión vamos a hacer como unos comentarios sobre un post que hizo aquí Crónicas de lo Paranormal, que está dando mucho de qué hablar. Vayan a verlo, Crónicas de lo Paranormal, aquí en TikTok. Sobre, pues, como las armas legendarias, ¿no? Que han transcurrido en el cine, en los videojuegos y pues que hay mucho La de qué cultura pop. hablar. A ver, Zapotlán, te cedo la palabra de la cultura pop para dar una introducción y comentar con qué arma vamos a empezar. Ah, yo creo que la que más conocen todos, ¿no? El martillo de Thor, el Mjolnir, que hemos visto en Marvel, también en esta serie de Record Ragnarok, ya es Ujú. que también sale Thor con su Mjolnir. Que en Marvel nos ven la historia de que solamente aquel que es digno la puede levantar, ¿no? Ujú. Ujú. Y que es la más poderosa. Después tenemos mamá de que la rompieron y no sé qué tanto. Yo creo que esto de empuñar un arma legendaria, yo creo que también se ha reflejado mucho en la historia popular. Tenemos Excalibur, Ujú. esta espada que lo corta todo. Y también ha entrado en el lore de la fantasía de los caballeros con el caballero de Capricornio. Eh, pero yo me pregunto, si existieran este tipo de armas legendarias, como el Mjolnir, como el Vampire Killer de Castlevania. Pero aguanta, vete de uno por uno porque cada arma requiere su descripción. A ver, vete uno por uno Ah, porque ya estás mencionando diferentes y no hay diferentes, son como diferentes universos, ¿no? De estas armas. Entonces, a ver, vámonos uno por uno y ah. les comentamos. A ver, vas. Bueno, el Mjolnir es este martillo de Thor, ¿ah? Que se lo dio Odín, Ujú. que lo hacía así como el más cabrón, el dios del trueno, de la mitología nórdica. Sí, ya lo Ponlo aquí agarré. abajo, güey. Aquí va a agarrar mejor. Es que ya no tienen el bote, güey. Ya no tienen el bote, mira. Ah, ya entendí. Ujú, sí. Este. Entonces es nórdico, ¿no? Tenemos en la mitología inglesa Excalibur, la espada en la piedra para los que han visto Disney, y los caballeros la que porta Ashura en su mano izquierda. Que aquel que empuñe esta espada, que la saque de la piedra, va a conquistar Inglaterra, ¿no? O por aquí va el lore, ¿no? ¿Qué otra se te ocurre? ¿Cuál otro Pues mira, puse? por ejemplo, a ver, para profundizar un poco en estas armas que has comentado. Excalibur y Colossus el martillo de Thor. Martillo de Thor. Y ahora sí que el lore o la historia que hay detrás de estas armas es que efectivamente esto que comentas, ¿no? El que le empuñe va a ser el digno sucesor que va a gobernar Asgard. Asgard o el Valhalla, que es No, donde no, no, está. Asgard. O sea, va a ser el que gobierna Asgard es Asgard. para el martillo, Ajá. El Valhalla es donde van los los guerreros vikingos fallecidos. al morir en Ok. batalla. Y para el Excalibur es Nueva Inglaterra, digamos, ¿no? Ajá. Ajá. Esta, digamos, metáfora de aquel que empuñe esa arma va a ser el digno de sucesor. Es como una especie de historia que trata de reflejar como esta manera, ¿no? En la que dentro de su cultura respectivamente inglesa o nórdica, hay un elegido. Hay un elegido al que lo vas a tener que respetar sobre todas las cosas. En este caso, yo pienso, por ejemplo, tú sabes que, bueno, tú citas mucho las películas de Marvel. Sí, efectivamente son parte de una referencia que tenemos que tomar. Pero yo sí tengo una postura un poco más ética, por ejemplo, en el martillo. Yo podría pensar que así como Excalibur, el martillo es como esta especie de metáfora en donde el elegido va a ser el que gobierne. Pero pues quizás no propiamente eso se refiere a que sea un arma poderosísima. Obviamente en las películas de Marvel, ¡ay! Se me atoró el cacahuate. Obviamente en las películas de Marvel, pues sí te lo retratan así, de esta manera, ¿no? Que es como el arma definitiva, casi casi. Pero yo pienso que más allá de que se retrate como un arma definitiva o el arma de las armas, yo pienso que más es algo como el sombrero seleccionador, ¿no? Que
selecciona a ti y si eres chido. Pero pues de a eso a sus capacidades, como que quizás no sea, ajá, digamos que no sea, sea más bien un arte, más que un arma definitiva para matar a tus enemigos, sea como un artefacto para decidir quién va a ser el legítimo sucesor. Y sí, por ejemplo, yo recuerdo en videojuegos como Final Fantasy, que señalan Excalibur como si el arma, o cuando logras desbloquear Excalibur y es como que, ya, ya de un golpe puedes matar al jefe que sea. Pero pues yo creo que eso es parte del lore que nos han introducido en los videojuegos, en las historias, porque más allá de este arma definitiva, pues yo pienso que es como más algo así, como seleccionador. ¿Tú cómo verías? A ver, haznos unos comentarios más a Potrejo y pasamos a la siguiente arma. Bueno, yo creo que esto del Mjolnir, del martillo de Thor, pues recordemos que en Marvel sí rompió un poco el lore cuando en la de Thor, Love and Thunder, esta, su novia, Natalie Portman, ya sabes que tenía cáncer, el Mjolnir la elige y se vuelve She-Thor, o Thor mujer, ¿no? Pero porque Thor le había dicho al Mjolnir que la cuidara, y al final va consumiendo su vida porque ella no es un semidios, es un mortal. Y recordemos que también en Avengers Endgame, el Capitán América lo levanta, lo empuña porque era digno. Te salió un... Ah, sí, porque ya llevamos rato y hay que poner que estamos aquí vivos todavía. Ajá. Sí, es lo que comento, ¿no? Que Zapotrejo acá tiene muchas anécdotas de que lo que son las películas de Marvel, pero híjole, a mí como que me cuesta un poco de trabajo tomarlas como referencia. Pero bueno, no estábamos hablando de lo del martillo, Mira, ¿no? por ejemplo, en el récord Ragnarok vemos un Thor totalmente rotísimo, lejos de esa figura nórdica, americanizada del rubio mamado de barba así, vikingo. Vemos un dios nórdico. Ese ¿Quién es el sabe qué? gato de la familia. Ah, pues fíjate, no, ya. Fíjate. Un Thor de cabello rojo, una persona con un semblante serio, que el martillo, lejos de ser un arma, es una extensión de su propio ser, hecho para él, a medida de él, no una escritura de que aquel que sea digno, pero ¿por qué va a ser digno? O sea, y esa de la persona que sea digno de empuñarlo, viene de quien lo creó y de lo que él cree que es digno. Entonces no aplica para todos, ¿estás de acuerdo? Ajá. Entonces yo creo que el Mjolnir, esta arma legendaria, yo creo que simplemente es bajo las leyes del que lo hizo. Pues sí, ahora sí que está esa discusión abierta, ¿no? Y con esto pasamos a otro comentario, bueno, a otra arma. Yo en este caso quiero comentar una que no es tan cliché, que es la espada, el Dragon Slayer de Berserker. Uf, Kintaro Miura, sí fue Kintaro Miura el que la escribió, ¿no? El que falleció. sí. Señaló que este arma la había diseñado así en sus dibujos, específicamente para que pareciera y fuera, si alguien la tratara, digamos, de replicar en la vida real, como un arma físicamente imposible para manejar a los humanos. O sea, tenía un mango bastante amplio, donde podías agarrar, pero la hoja en sí misma era como cargar un tonel de acero. Con un filo, pues quizás digamos que lo que mataba tanto no era el filo en sí mismo. Chale, yo a veces pienso que los ruidos que... Yo quiero pensar que a veces los ruidos que escuchas en tu casa son tus gatos, pero sí, ya he escuchado un poco unos ruidos aquí en tu casa, entonces te urge uno de los amuletos que luego te voy a traer. Pero bueno, estaba comentando que a veces quizás esta arma de Drago de Berserker lo que realmente mataba no es tanto el filo, sino el peso en sí mismo de que te cayera un tonel como de concreto, pero afilado de un lado, bueno, de los dos. Eso evidentemente tiene que cortar a cualquier cosa, y en este caso aún más a las semideidades, que es contra los que se enfrenta Guts. Por ejemplo, a ver qué nos puedes comentar o opinar de este arma, Zapotrejo. Pues mira, yo creo que la diferencia entre algunos personajes, hay armas que están diseñadas
no para ser empuñadas, sino para ser utilizadas. Ujú. Y hay armas que sí están diseñadas para que vayan en una compatibilidad contra su usuario. Por ejemplo, un caso muy, volviendo a Marvel, como dice Mimo, el escudo de Capitán América. Ajá, el Capitán América se lo dieron por casualidad y él lo utilizaba como, no como una extensión lo utilizaba como una extensión de él. Ajá. Más nunca fue único. Y por ejemplo, lo que dice el Mike del Berserker era algo que solamente ciertas personas podían utilizar. Cierto personaje o cierto individuo podía utilizar. Pero en este caso aquí quiero notar la diferencia de que, por ejemplo, con el martillo de Thor, se maneja el concepto de que solamente Thor podía utilizarlo, y hay algunos pocos, porque eran los elegidos para gobernar la tierra de los vikingos, digamos. Ajá. Y en este caso, pues hasta una persona quizás no muy fuerte, digamos, lo podría utilizar. En este caso se ve en una escena en donde la de las películas de Marvel, donde el güey que es el robot lo levanta. Y este, Así pues es. digamos que este compadre, pues quizás sí tenía poderes muy psíquicos, pero pues físicos como que quizás no tanto. En cambio, en el arma de Berserker del Dragon Slayer, sí era notable que uno de los requisitos para empezar era que dominaras Así el es. traje del Caballero Negro. Este traje que en sí mismo representaba como una bestia, como un perro negro, que era como el alma de la armadura que poco a poco te iba consumiendo. Esto se explica por el motivo en el que Guts absorbe, digamos, o el traje lo absorbe a él siendo un poco joven y en unos pocos usos lo empieza a envejecer, le empieza a sacar unas canas. En este caso, digamos que la fuerza quizás de voluntad y obviamente física, porque recordemos que una de las historias que es la historia que se marca en Berserker, es que sí, Guts empezó, tanto tenía la complexión física como que tuvo un entrenamiento y una serie de batallas que le dieron una complexión física por mucho superior a la media. O sea, ese güey era un cabrón. Y no cualquiera, de por sí, antes de que fuera el evento en donde ¿cómo se llamaba el que fue Femto? Donde Griffith transformó elementos, ya tenía una espada enorme Ujú. que solo él la podía manejar. Y a partir de que pasó lo del eclipse y Griffith se transformó en Femto y todo esto, adquirió los poderes para poder manejar la Dragon Slayer, que era una espada triplemente pesada. Entonces, aquí lo que quiero remarcar es que a diferencia del martillo de Thor, ya el Dragon Slayer ya requería una preparación física, no solo porque tuvieras la mentalidad para guiar un pueblo, sino porque realmente tenías que ser un asesino nato, poderoso. ¿Qué te parece de esa diferencia, Zapotrajo? Es que sí, se supone que si tú vas a tener el control absoluto o el poder sobre algún artefacto místico o arma legendaria, tienes que cumplir con ciertas condiciones. O sea, no es que como sea a cualquier pendejo y ya, ¿no? Se vuelva poderoso. Que yo creo que ahí lo toca muy bien ese tema Megamente. Ujú. Cuando le dan a Hal el poder de ¿cómo se llama el pendejo que era el bueno? No me acuerdo de los nombres, solo lo vi una vez. Metroman. Metro. Que ya ve que le da los poderes y pues Hal se convierte en un villano, ¿no? Ujú. Ah, sí. Entonces yo creo que también entra un poco la psicología de creerse. Ujú. No nada más de que te lo den y ya, ahí sí ya son muy, muy, muy poderoso. Que también tengas la capacidad psicológica para controlar ese poder. Que todo entra en la mente. Sí, pues está muy cañón. Bueno, a ver, vamos a continuar con otra arma. No sé si quieras tocar alguna en especial, Zapotrajo. El sable de luz de Uf. Star Wars. De las armas más queridas por todos los geeks, por todos los coleccionistas, que si no saben el sable de luz son piedras específicas, o sea, Como cristales, digamos, ¿no? son Que están cristales, sí, que supuestamente responden a ti. a tus mitocondrias. ¿Cómo se llamaba? Hay una célula en particular que está dentro de... ¿Le van a salir más croquetas? Ahí, échale más croquetas, ya Sí, tienen hambre todos.
Ahí, abajo abajo de esa madre. Sí, que responden a tus células que transportan la fuerza. Entonces, a partir de esas células, digamos que es como que la fuerza que tú tienes. Pero yo recuerdo que también depende del cristal que tú tengas. Porque si no mal recuerdo, más o menos la historia iba así. Cuando vas a ser el Jedi también te mandan a conseguir tu propio cristal. Y dependiendo del cristal que te alojen, va a ser de tu espada. En este caso sí pinta un poco este misticismo, ¿no? De que el cristal es el que te elige y no tú lo eliges a él. Por eso eso podría explicar el hecho de que, por ejemplo, la mayoría de los Jedi en las películas De Star Wars. Star Wars y de los Sith, los Jedi tienen espadas azules y los Sith tienen rojas porque es como ese reflejo, ¿no? Pero por ejemplo, Mace Windu tenía una violeta, Ajá. que era como una especie de tonalidad azul, pero más opaca. A ver, continúa Zapotraco porque lo intenté interrumpir. Es que se supone que en el universo de Star Wars, en el lore, sí, como dice el Mike, te mandan a buscar tu cristal. Pero recordemos que los Sith tienen una regla, que es un 1 a 1. Es lo que explican que por qué nada más por qué el alumno tiene que matar al maestro. Porque se hereda, no es algo porque si no hubiera un chingo, imagínate. No, muchos Sith. Aquí se habla de control, que la gema o el pedazo de cuarzo, no sé cómo lo presenten, es una extensión de la fuerza, del control. ¿Por qué no hay un sable? De hecho, nunca viste el Mandaloriano. Hay una espada negra, que es como un cristal negro. Y habla de que los mandalorianos en algún momento también son una extensión de la fuerza. Y eso está muy cabrón. Yo creo que Star Wars ha dejado el sable así como así, cualquier pendejo. De hecho, desde lo que hizo el Disney con la nueva saga, que cuando Rey llega con Luke y le da su sable, lo avienta y ahí se rompió todo el oro. Ahí dejó de ser un arma legendaria y se convirtió simplemente en una pistola que cualquier pendejo puede cargar, porque ya después quiero meter que Rey, que era descendiente de Palpatine. Yo creo que el sable de luz, porque nunca nos mostraron cómo Anakin consiguió su sable, ni cómo Yoda lo consiguió. Yo creo que sí le falta un poquito de meter un poquito más a ese lore. Sí, es que desgraciadamente, y pues a partir de lo que empezó a Disney a crear, pues yo considero que ya ahí la historia desgraciadamente falleció. Ya empezaron a meter historias y conceptos que encajaban en una especie de mentalidad que comentamos en el podcast pasado sobre nuestro queridísimo amigo, excelentísimo Trump. Que no, desgraciadamente yo creo que nos podemos basar más bien en lo que fueron las primeras 6 películas. Pero a partir de ahí ya es como complicado porque ya hay una idea. Y luego la escena donde Luke viejo ya tira el sable. Entonces... Y luego donde, pues sí, esta Rey, siendo la primera vez en su vida que tomaba un sable de luz, le ganó a este Sith que tenía el espada en forma de T, un duelo. Kylo Ren. Ajá, Kylo Ren le ganó un duelo a Kylo Ren que era experimentado. Y esta Rey que era la primera vez que tomaba un sable de luz, le ganó un duelo. Entonces, como que no manches. Bueno, yo creo que te voy a cambiar a otra y yo creo que no la puse porque se me pasó. Las varitas de magia de Harry Potter, sobre todo sobre la varita de Sauco, que era supuestamente la más poderosa. Ahí hicieron algo bien. Cuando explicaron el por qué Voldemort, a pesar de que era el más poderoso de los magos, el más oscuro, por qué no pudo controlar la varita de Sauco, y él se dio cuenta, era porque para que tú te hagas de la varita de otro mago se la tienes que quitar en duelo. Y ahí te explican que supuestamente Severus Snape se la dio, pero quien realmente era el dueño de la varita era Draco, no Severus Snape.
Entonces ahí habla de que dicen que la varita obedece a su dueño. Y eso debe de ser algo muy importante en un arma Ujú, legendaria. Que el arma te tiene que obedecer a ti como portador. ujú. Que te reconozca como quien lo va a utilizar o la va a utilizar o lo utiliza. Sí, sí, continúa. Mira, sinceramente yo no soy muy No, el de Harry aficionado de Potter. las películas de Harry Potter, pero eso que comentas es interesante y eh, es como la otra parte de la moneda. Por una parte podemos hacer este pensamiento de que, pues carajo, un arma es un arma y el portador que la tenga y si te la vuelan es es el portador. Y por otra parte está esta que tú comentas, de que alguien te tiene que pues, decirte, pues no es de tu canal, y me dicho que no. Sí, güey, dije que... Ah, sí, ah, Sí, bueno, vato. ok. Sí, es que en Harry Potter se da a entender eso, que las varitas, cuando tú desarmas a un mago, te puedes quedar con su varita. Y cada varita es diferente porque tiene propiedades diferentes dependiendo del mago que la tenga. Tú vas a una tienda y te la da, ¿no? Pero se supone que... voy a entrar un poco en la hora de Harry Potter. Se supone que hay una historia de los tres magos, donde la muerte, que por eso se llama la riqueza de la muerte, te da tres cosas. La capa de invisibilidad, la piedra filosofal, que puta, también es otro tema muy cabrón, porque ya hablamos del primer, ¿cómo se llaman estos ¿has visto Full Metal? De los Mm, alquimistas. La piedra filosofal y la varita de Sauco, que si tú tienes eso, te conviertes en el mago absoluto. ujú. Y Harry Potter tenía esas tres, ya le dije, güey. Tenía esas tres cosas, dando a entender que Harry Potter era descendiente de esos tres magos. Pues sí, pero bueno, yo creo que esto es parte como de lo que platicamos en otros temas que creo que fue una de las razones por las que nunca me animé a ver Harry Potter, por las críticas que yo había visto los comentarios de la historia original. Pues que con todo y que Harry Potter era el descendiente y casi era el elegido, no sé si en las novelas haya sido diferente, pero fue en lo que se vio en las películas, según inspiradas por la autora, esta no me acuerdo, J.K. J. Rowling. Rowling. Pues que en realidad Harry Potter nunca fue un cabrón que tuviera la sensatez o la agudez mental para ver lo que le deparaba. Fue un cabrón nada más con pura suerte que pasaba las materias y que se libraba de la muerte de los enemigos por sus amigos. Pero así que tú dijeras, no, sí, ese fue un güey que se esforzó, le batalló y fue el heredero de la arma y las técnicas legendarias, pues no. Entonces fue, a opinión de Sapo 3, de Mimo Picayelo, pues es lo que considero que esa historia pues se quedó como corta. Pudo haber tenido más empuje en ese aspecto de que sí, se esforzó, lo que tú quieras. Pero pues al final ver las películas de Harry Potter pues es hablar de un güey cagado, ¿no? Del güey que sin estudiar pasaba las materias, digamos, ¿no? ¿Cómo ves No, eso, es Sapo? que ahí les va el pedo con Harry Potter para los que, como mismo porque a mí tampoco me gustaban. Pero cuando entiendes el lore, que sí está muy profundo, que a lo mejor por las películas y el tiempo de animación y todo es muy complicado, que realmente, a lo mejor para que entiendas, cuando a Voldemort le dicen que había nacido un niño bajo la estrella, como lo que pasó con Jesús, ¿no? Iban a ser un niño el 24 de diciembre y que este, ese Ajá. niño iba a traer su perdición. Había dos. Era Harry Potter y Neville Longbottom. Entonces, realmente quien selló su fracaso fue el innombrable, ¿no? Porque él eligió a Harry Potter. La profecía decía que ese niño iba a acabar con él. No has visto las películas paralelas, pero hay una parte en la última película que es la Reliquia de las Muertes, parte 2, donde quien acaba con el último Horcrux es Levin Longbottom. Él era el elegido y Harry Potter nada más era una pantalla para que el Longbottom acabara con el último Horcrux. Es algo muy cagado, algo muy cagado. Lo que Pero bueno, realmente... eso explicaría por qué durante todas las pasadas sagas Harry Potter fue una mamada, ¿no? Ah, Digamos que ahí fue como la válvula de escape en donde te pone la historia de Harry, ese chiquito, cuando el que se
Cuando el que verdaderamente era elegido era el otro que no lo veías. Que no lo eligió el malo. Ujú, Que realmente fue el que acabó con Nagini, que era la serpiente de Voldemort. ujú. Que fue el que le cortó la cabeza con la espada de Gryffindor. Y que nada más Harry Potter era una distracción. La profecía se cumplió en tiempo y forma. Pero realmente es una mamada, o sea, es a lo mejor dices, no mames, ¿para qué 6, 7 películas? Para darse a entender que a veces el destino de una persona está en sus decisiones. Ujú. Pero puede haber una variante que puede cambiarlo todo. ¿Quieres Claro. cambiar de tema? Otra historia, Sí, otra arma que da. otra arma, pues por ejemplo, a ver, una historia, un arma que podemos aquí comentar mucho. El Vampire Killer de Bueno, Mortal Kombat. ahorita no, sí, ya la tengo en mente, A ver, pero ahorita échale, échale, échale. sobre las hojas del caos de Kratos. Uf, las Recordemos cadenas que hay son. muchas versiones están las hojas del caos, las hojas del Olimpo, las hojas del exilio, cada una representando más allá del poder, como del estado en el que encuentra Kratos en determinado juego. Recordemos que estas hojas tú las vas actualizando conforme recoges estos orbes como las almas de tus enemigos caídos y las vas mejorando. Pero por ejemplo, recuerdo en el 2 cuando Zeus te da en la torre, tienes que empezar desde cero, empiezas con Ah, las hojas del exilio, que es estas hojas sin brillo y sin nada que las va lanzando y como que refleja esta escena de Kratos en donde perdió todo el poder que le habían dado los dioses por aborazado, lo que tú quieras, y tiene que empezar otra vez de nuevo. Y que este tipo de armas se va reflejando en todas las entregas que va, en las cadenas del Olimpo. ¿Cuáles otros juegos hay? Hasta el 1, 2 y 3. uno, dos, Las cadenas tres, del Olimpo, luego... Ya no los últimos donde sale Thor, no, ya no, 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 esos no. ya no. Pero bueno, cadenas del Olimpo. ¿Cuál estaba otro, güey? Hay como tres diferentes, güey. Aparte del 1, 2 y 3. Pero bueno, a ver. Sí, sí, ¿Qué le vas a son. comentar sobre estos apótrofos? Pues mira, aquí por ejemplo, ya ves que cuando Kratos llega a ser el dios de la guerra, porque él fue engañado por los dioses, Ujú, como yo creo que muchos personajes también pasaron por eso. Mm, yo creo que Kratos representa esa desesperación hacia los dioses, ¿no? Porque siempre ha habido esa necesidad de destruir a un dios, ¿no? ujú. Lo vemos, por ejemplo, cuando fue lo de Zeus contra Cronos, que ya ves que no me acuerdo quién mata a Zeus, que lo mata con un hueso de Cronos. En los juegos de... No, en cultura general. No. Bueno, supuestamente para poder derrotar a Cronos, Zeus va y busca un hueso. Ah, no. Es que no me acuerdo cómo está el pedo. Bueno, la cosa... Perdón, que eso fue la cosa que Kratos representa eso, ¿no? La búsqueda del ser humano de tratar de ser más que los dioses. Ujú, Y que obviamente si tú vas acabando con dioses, pues puedes acceder a su poder, ¿no? ujú. Entonces, Kratos sí. Hay un juego donde muere y va, ¿te acuerdas que va como a los campos elíseos? Y ve a su hija, Sí. pero él se da cuenta que es una mamada, que no está dando la tole con el dedo. Y empieza a matar almas en los campos elíseos. Y regresa a vengarse de los Ujú, dioses. Y ujú. que Trata de su sus, venganza. y que sus cadenas es como una extensión de su cuerpo, una extensión que él absorbe la energía de los dioses, pero las cadenas se convierten en sus Porque puños. esto fue un castigo de Hades, ¿no? Que fue Ajá. su promesa de quiero que... ¿Con quién fue el ejército con el que se peleó? Fueron los hunos, que eran su ejército de los romanos, no, Ujú. No. contra los salvajes. ¿Quién era? Bueno, ¿de qué nacionalidad eran los salvajes, digamos? Y que ya los salvajes les estaban dando en la torre y le hizo una promesa a Ares: acaba con mis enemigos y yo me entrego. Eso es una referencia a lo que pasó con los de los 300. ¿Cómo se Ujú. llama? La de los 300. Con Leonidas. Leonidas. Ajá, pero usando con Kratos, eso fue como la promesa. Entonces dijo: ok, te, de un espadazo Hades mata a todos los enemigos, todos los salvajes.
pero le encadena, le pone con cadenas sirviendo, se las une los dos así para Sí, que por eso tiene las marcas. las cadenas quedaran pegadas a sus brazos. Entonces fue como esta, eh, tú me das, pero yo te pido, como este favor por favor, no que yo mato a tus enemigos, pero tú vas a ser mi guerrero y vas a obedecer las órdenes que yo te diga. Y sí, efectivamente ahí como que se ve esta rebelión que comentas otra de el momento en el que los seres humanos tratan de anteponerse a la voluntad de los dedos de ok, ya yo recuerdo, pues sí, cuando empecé a jugar el uno Uf, en el Play 3 en el remake, los remakes y todo, como si dice Kratos, no, yo estoy hasta la madre, como 10 años han sido, ¿no? 10 años recordando ese evento y más todo el tiempo, todos los años que pasó Kratos peleando a nombre de Hades, Ares. Ares, y por los cuales bajo su influjo incluso llegó a matar a su familia, que es cuando se hace el fantasma de Esparta. Y si no, Esparta, no, no, no. Esparta. Es una referencia, porque lo que muchos no saben que los espartanos, si pasan Record Ragnarok, que ellos le tenían una fe muy cabrona a Apolo, al dios del sol. Entonces pasa eso que tú dices, que este Kratos, o bueno, en la película, con los espartanos, Leónidas le pedía eso al dios del sol, que le ayudaba con sus batallas. Y es una referencia, probablemente modificada para que cuadra el juego, que lo ayudara en sus batallas. Entonces, cuando Apolo, o más bien Apolo no responde a Leónidas y pierden en la batalla de las Termófilas, es una referencia a lo que pasó. Obviamente aquí Kratos se le revela a Ares y pasa lo de la maldición. Sí, digamos que en este caso se le tuvo que revelar porque pues ya hubo este hastío, ¿no? Ya estuvo, ya cumplí con mis años de servicio por tu buena voluntad, ya suéltame. Y recurre a Atenas, ¿no? Uf, la diosa de la La guerra. diosa y que al final se la acaba chicalando también. Pero bueno, esa es otra historia. A ver, continuemos con otra arma que quieras, que estabas comentando, las de Castlevania. El Vampire Killer, ese látigo diseñado para destruir vampiros, que obviamente se va cosechando por la experiencia del portador. Aquí hablamos de dos familias que se han visto en el lore, en la cultura pop. Los Belmo y los Valhensing, que eran supuestamente las dos familias. Que tenían como el conocimiento para el manejo, ¿no? ¿O cómo? No, no, dos familias que se dedicaban a cazar monstruos. Ah, sí. Vampiros, zombies, lo que quieras. El Vampire Killer se supone, y lo hemos visto en la serie Castlevania, que ya el látigo, que después se convirtió en cadena, con que tocara un vampiro lo destruía. Aquí se habla que hay dos versiones, que los Valhensing en un momento se aburrieron del pedo, porque pues, también la gente ya de repente ya no le cuadraba que tanta destrucción, y porque ya todo el catolicismo da una mamada, que así se ve en la serie de Castlevania. ¿Has visto la serie de Castlevania en Netflix? No. Uf, no, Solamente no. los primeros capítulos, pero después llegó un momento en que me aburrieron, pero ajá. Porque se salían de la historia y todo lo que... Porque fue su propia versión woke, pero bueno, continúa. No, ni tanto walk, no, y está muy buena, güey. Ajá. Habla también habla muchas cosas. Entonces, cuando entra los Van Helsing, cuando entran con nosotros Belmont. los Belmont, estas familias fueron relegadas porque realmente la gente dejó de creer en esos monstruos. Ujú. El Vampire Killer es un látigo creado para acabar con los vampiros, con estas criaturas demoníacas, como quieras decirle, porque realmente la experiencia, el conocimiento, es que eran personas de conocimiento, no eran cualquier pendejo que sale a disparar a los pendejos zombies. Eran personas que se destruían en magia, se destruían en necromancia, en artes oscuras, conocían de dónde venía el mal. Pero el conocimiento, como va con la época, recordemos que cuando entró a la iglesia, no le gustaba que la gente conociera. Entonces hicieron una campaña para destruirlos. En Castlevania se da a entender que tienes que entrar, recoger cosas, alimentar el látigo para crear el Vampire Killer, que es un látigo
o una cadena, porque después se muestra con una cadena que es capaz de destruir a cualquier vampiro. Ujú. ¿Tú qué opinas de eso? Pues sí, recordemos que en las series de Lord of Shadow, por ejemplo, Lord se Shadow. maneja de las más representativas que hubo un personaje al que le decían el juguetero. Un personaje le decían como que juguetero de forma graciosa, pero fue algo así más bien como el ingeniero, que primeramente sirvió para los humanos, sirvió para la iglesia, que desarrolló armas, estructuras, castillos y la fregada, que tenía un talento intelectual innato para desarrollar este tipo de armas, no solamente físicas, sino hasta religiosas, pero que por azares del destino y se corrompió, terminó trabajando para el Señor Oscuro, y que le decían así tal cual, no recuerdo ahorita cuál era decían su nombre, pero le reconocían ya cuando trabajó para el Señor Oscuro, le reconocían así como el juguetero. Fue el que le construyó su castillo, su teatro, el que le diseñó desde la arquitectura hasta las armas, y este personaje fue el descendiente de el Lord, te digo, ahorita no recuerdo el nombre, del arquitecto que diseñó el Vampire Killer, porque efectivamente este era un arma que tenía tantas articulaciones entre sí como un látigo, que pues güey, las armas más avanzadas en ese momento eran látigo, eran espadas y lanzas. Para, para desarrollar algo y unirlo entre sí, un arma que se torciera entre sí misma sin que se rompiera y que además pudiera matar a vampiros, eso requería un nivel de arquitectura y de visión que solamente unos iluminados podían tener, así como lo de Thor, pero en la cuestión de arquitectura y diseño, que solamente este personaje podía tener, y su descendiente, su aprendiz, fue el juguetero, que posteriormente trabajó para el Señor Oscuro, le diseñó el castillo, le diseñó sus armas y sabía las posibilidades que tenía el Vampire Killer, el arma de su maestro, para matar a los vampiros. Y pues en este caso, digamos que hay como, así como hay en las generaciones de los Belmont y de los Van Helsing, generaciones de iluminados que se dedican a matar, hay también generaciones de estudiosos de la arquitectura de escritorio que se dedican a diseñar y a bendecir o imbuir estas armas para que realmente puedan tratar sus armas de formas eficaces. Entonces sí es como parte de las leyendas que se tienen que tomar, que no solamente fue como el arma que un cabrón agarró un día y dijo voy a hacer un arma chingona, no. Esas armas, el Vampire Killer, el Castillo de Drácula, fueron armas que fueron la culminación de toda una generación de estudiosos de la arquitectura, de las armas bélicas, cuya culminación fue eso, esa arma. Y sí, por ejemplo, recuerdo en una de las entregas que estuve jugando, donde manejas a Simon, el tercero de la generación después de Gabriel. Recordemos que fue primero Gabriel, después, ¿cómo se llamaba? Alucard, cuando era humano. No, Alucard. Cuando era humano, antes de que... Alucard fue cuando era vampiro, pero después, antes de que fuera vampiro, era... Ah, Y el hijo de Alucard fue Simon. ajá. Ajá, bueno, sí, ¿cómo se llamaba antes de que fuera? Ahora sí que Alucard, pero en su etapa humana. Sí, sí, porque Primero era Gabriel. No, Alucard es a la vez Drácula. Sí, por eso, Pero güey. él se lo puso a la vez para alertar a su padre como una Pero el nombre de Alucard cuando era humano, antes de que fuera Drácula, le era... dicen la serie de Castlevania. A ver, sosténme esto, señor. Pero el chiste es que aquí lo tienes. En los juegos que he jugado, efectivamente donde se marca que... no, es que no le puedo interrumpir porque se interrumpe la grabación. Y tampoco tú. Trevor. Trevor. Recordemos que van en esa orden. Primero Gabriel, después Gabriel engendra a Trevor y Trevor engendra a Simon. Y cuando Simon, en su intento desesperado y heredado de ir por Drácula, que sería su abuelo propiamente, Es correcto. se encuentra con el Vampire Killer. Y ahí en el juego probablemente menciona este arma, aunque ya se ve desgastada por incontables batallas, aunque bien aún tiene filo, ya no tiene el mismo filo y la eficacia de sus años en los que lo construyó, y ahí aparece el nombre del arquitecto. Tiene que revivirlo. Ajá. No, ni aún así, o sea, se marca que
ese arma pues ya no iba a ser lo que iba a ser antes, aunque le imbuyeran la sangre de vampiro, lo que tú dices, como lo que tú decías del arma, de la espada de Link, Mm. de, aunque lo imbuyeras, ya era un arma desgastada, aún tenía filo, aún podía matar, pero pues ya no era el arma que usaba Gabriel, ni en filo, ni en eficacia. Es que yo creo que cuando se habla de estos artefactos bélicos con una capacidad destructiva enorme, sí hay que hablar de los primeros portadores que estaban hechos a su fuerza, a su vida. Obviamente, pues si ya el portador ya no existe, pues sí ya va a tener ciertos detalles. A lo mejor se pueden heredar esas artes, se puede dar el conocimiento, pero que el arma reconozca a su creador está muy cabrón. Recordemos que hasta en la misma religión, nos encontramos con la espada de fuego. Esa espada de fuego que eh, logró ¿cómo se llama? Nos expulsó del paraíso. Esa arma de fuego que el San Arcángel Miguel enfundó para sacar a Adán y Eva del paraíso. Estamos hablando del arma del Arcángel Miguel, por lo que veo. Ajá. Ajá, porque Continúa. estoy hablando de que yo creo que el arma, otra muy cabrona que está, la espada de fuego con la que el Arcángel Miguel expulsó a Adán y Eva del paraíso, después Y de que comer también fruto. sometió a Satanás, ¿no? Ajá, en En la esa guerra. representación donde lo está pisando, así como que te levantas y te vuelvo. Te da otro putazo y te aguantas. Ujú. Yo creo que voy a hablar de otra arma. A ver, ¿tú qué opinas? La lanza de Longinus. Evangelion. Evangelio. No, pues sí, qué simbolismo hay detrás de esa arma, porque para empezar recordemos que Longinus es recordado dentro de las escrituras como el soldado que le hizo a Jesús esta herida en las costillas por la cual, ajá, ajá, por la cual Jesús sangró, y en todas las representaciones, al menos las representaciones que pues deberían de ser fieles a esta historia, pues se muestra a este Jesús crucificado ya con una herida en la costilla, una herida larga y de la cual sangra sangre, vaya. Entonces, hablar de la lanza de Longinus, pues es en sí mismo hablar de la lanza que hirió al Hijo de Dios. Pues no tengo que dar muchas explicaciones para abordar pues la importancia de este arma, que pues según algunas historias, pues es un arma que sigue escondida y es un arma que se convirtió en algo así como una reliquia antidioses, ¿no? ¿Cómo podríamos decirles a Podragón? Bueno, se supone que Longinus, la lanza de Longinus, aquel que porte la lanza de Longinus va a traer el caos, ¿no? Se dice que Hitler la tuvo, Napoleón la tuvo, Atila la tuvo, y es de las pocas armas que están manchadas con sangre divina. Entonces aquel que la tenga va a asegurar la victoria. La hemos visto en películas como Constantine, en animes como Evangelion, que la representación es más enorme porque se habla de ahí de los primogenios, de los gigantes. Yo creo que si vamos a hablar de un arma bélica con el poder para hacer lo que quieras, es hablar de Longinus. Sí, una arma bélica con una arma, así que la arma bélica es como redundante, ¿no? No un arma con la capacidad de matar a un dios, pues sí es Longinus, porque pues ahora sí que trae un simbolismo detrás. Y por ejemplo, haciendo un poco alusión a esto de que dices de Evangelion, pues que sí, sí, quizás fue dentro de todo lo que es el lore de Evangelion, se puede notar que quizás fue un arma que ellos mismos fabricaron, no fue específicamente el arma que dañó a Jesús estando crucificado, pero sí fue el arma que les pusieron este nombre de forma simbólica, porque fue un arma capaz, es un arma capaz de matar a los ángeles, que eran la representación de la divinidad. Entonces lo más cercano a eso era pues un arma que podría matar a un dios. Bueno, no, Y no, más no. aún si podemos decir que
que los Evas fueron creaciones a partir de ángeles, pero hechas por seres humanos. Entonces fue como la creación de los seres humanos que podían matar a los ángeles divinos. ¿Se has visto Evangelion? Sí, güey. No, se supone que los Evas, Ujú. no, sí son creados por humanos, pero vienen a base de la estructura de ADN Ajá. se supone que hay tres caídas, o tres momentos cuando caen. El primero, que se supone que es cuando cae Adán, Ujú. y de ahí viene su estirpe que no funcionó. No, no, se supone que iba a haber dos A ver, impactos. güey. El primer impacto, Fue contra los dinosaurios. ajá, después el segundo, que era donde iba a caer Adán, En la Antártida, que en la cayó en la Antártida. Antártida. Y él es donde cae Lilith, porque acuérdate que el pedo es con Lilith. Sí, pero recordemos también, por eso te digo que sí la di, que ahí se marca que a partir del segundo impacto lograron tomar el ADN, por eso el Gendo ya se había implantado en la mano. Ah, esa escena está muy Y a cabrona. partir de ese ADN intentaron recrear a los ángeles con ese ADN, y por eso hay una escena donde ya Ritsuko con Misato y Aijinji bajan en los niveles inferiores que ya son abandonados y observan un cementerio de huesos enormes que son cementerios de Evas que ya los habían intentado clonar un chorro de veces hasta el intento final que fue el Eva 0. Entonces sí, a partir de ahí tomaron el ADN de estos seres divinos y ellos, los humanos, crearon su propio ángel. Y a partir de ese ángel crearon este arma capaz de matar a estos ángeles, que era Lanza de Longinus. Pero ¿sabes qué eran los Evas en realidad? O qué era, ya ves que supuestamente tú tienes que hacer una conexión espiritual con tu Eva. ¿Sabes por qué era la conexión espiritual? La, bueno, pues más allá digamos, de espiritual, la conexión es porque tenía que haber una conexión, bueno, en el EVA, porque era una máquina construida. A ver, es que no entiendo de qué estás hablando. A ver, explícame de qué estás hablando. Ya ves, ¿sabes por qué el papá, el Ken escoge a Shinji por la tarea del Eva? Porque su madre había fallecido dentro del EVA. No, Sí, a ver, ¿por qué? bueno, no había ofrecido. El alma de la mamá de Shinji estaba en el Eva. O sea, el Endo había logrado Por eso. capturar el alma de Sí, una persona. hay una escena en donde se marca que Shinji era chiquito y estaba en las pruebas del EVA 01, todavía del EVA 01, y que la mamá de Shinji estaba como piloto. Ajá, fue la primera Fue y después solamente dice que hubo un accidente en la que la mamá de Shinji desapareció dentro del EVA. Por lo tanto, digamos que su alma fue influida dentro del EVA 0, Pudo haberse pasado lo que sea, se desvaneció dentro del EVA y ahí desapareció. Fue por eso que la conexión está entre su madre, que es como el EVA, y el Shinji. No, por eso explica que también Rika, recuerda que la rubia, Akira, ¿cómo se llama? La rubia, la pelirroja. No, la rubia, Azuka. Por eso también tenía conexión con su Eva. Porque también era huérfana. Y estaba el alma de su madre. Por eso escogían huérfanos para el proyecto Eva. Pero digamos que su madre murió afuera. La madre de Shinji murió dentro del EVA 0. Es lo que te explican después. Que no fue un accidente. ¿De qué más estás hablando, güey? De eso, de que el alma de las mamás tiene que quedar dentro del Eva. Que no fue un accidente, sino que realmente se dieron cuenta que era la única manera que lograron que los Eva, Pero con lo de Azuka fue diferente, güey. Ella murió ahorcada, güey, hasta lo marcas. O bueno, quizás es otro tema que nos merece otro tema aparte, pero... Hay que hablar de Evangelion un día, hay que ver porque ya hacen unas nuevas ovas, no sé si las has visto las nuevas. Pero mira, las ovas son una extensión para volverle a dar una revitalidad y volver a tomar otro tema y hasta sacar una nueva protagonista que trata de hacer que el modo Berserker se vea como activar un botón. Ay, voy a entrar, no puedo con el enemigo, voy a activarme el botón de modo Berserker. Ching. Y el modo Berserker no era un botón. No, era un botón, era como un estado de inconsciencia en el que donde ya... sale tu realmente tuyo. Entonces, mira, hablar de Evangelion originalmente es hablar de la primera serie. Hablar de los OVAs ya es como Bueno, de la cuando cuestión... hablamos de Evangelion hay que meter el grito
cuando le clavan la lanza en el ojo. Ajá, sí. Esa parte está muy cabrona. Pero bueno, volviendo de la lanza de los niños, pues sí, fue como la parte en donde Bueno, no sé si sabes la película. Hablando de, del de la final, danza sí, de la los de... niños, no, la película, hay una película mexicana, ya es que pasan en Semana Santa, la Via Cruz y Ajá, a ver. la Resurrección, donde el soldado, ya es que está Jesús crucificado, y ya le dicen a un soldado que le pique la costilla, y que supuestamente cuando le pica la costilla le salpica la sangre o agua, no sé qué sea, y lo deja ciego. ¿Nunca la has visto? No. Es de las clásicas que pasaban en televisión De abierta. Charlton Heston y todos esos. No, no, más reciente, como de los 90, yo creo bien. Fue Como una de La escena Pasión de muy... Cristo de Mel Gibson o cuál. No, Pasión de Cristo, tal cual, de esas de Semana Santa. Es que hay un chingo de películas de No Semana me Santa. recuerdo cuál es. Que el soldado le pica y cuando le Por eso de las salpica... argistas, de las antiguas, de Charlton No, Heston, no, de no. sale Ben Hur. En la No, son películas de estas mexicanas, güey. mexicana. Hay ¿No una tienes que escena, pasar? la escena pasa, ya sabes, blanco y negro, donde le pica con la lanza, al momento de picarle le salpica, no sé si sangre o agua, y lo deja ciego. Entonces, no veo, no, y empieza a temblar y todo el caos. Mexicana. Sí, güey, la vamos a No, buscar. pues no sé cuál sea. Me Hay la que mandas buscarla. después, Son güey. de esas que pasan en Semana Santa, cabrón. O sea, las veía cuando tenía... Güey, las de Semana Santa, recuerdo de las de Ben Hur, güey, en donde... No, pasan muchas mexicanas que se habla de eso. Y ya ves que al final se Pero levanta. bueno, pues no crees que quizás las películas mexicanas ya es como la versión del autor mexicano. Bueno, hablando de la pasión de Cristo, acuérdate que ya se viene el multiverso de eso, cabrón, que van a hacer la resurrección de Cristo dirigida por Mel Gibson, que va a hablar de cómo, yo creo, y lo he dicho en el canal, que Jesucristo fue el primer zombie de la historia. Vamos a ver. Está mamón para seguir Ahora, comentando. otra cosa, otra arma bélica, que yo creo Que vale la pena comentar. A ver, dale. yo creo que el primer creador del arma bélica, así tal cual, existencial, fue Albert Einstein. La guerra, la toma, la arma, La bomba nuclear. atómica. ¿Qué destrucción hizo en Japón? O sea, y realmente, dado cuenta, cuando explotó esa bomba atómica, no ha habido otra. Sí hubieron un chingo más, Bueno, güey. son Fueron pruebas. pruebas. Pero utilizada para tal cual, no. Ahora tú dime, ¿qué capacidad tienes que tener en la mente para crear algo que con un simple estallido destruya todo? Pues es que Heisenberg, se llama así, no diseñó eso con la intención de matar gente, de ver, ¿sabes? Lo que marcan en la película de que la tradujeron en España como Don Alberto y las 10.000 hostias atómicas, ¿no? Él no creó esa tecnología con la intención de matar gente, con la intención de generar electricidad libre y gratuita, así como, ¿cómo se llamaba? Tesla. De como Tesla, a todo el mundo, ya que el ejército de los Estados Unidos lo hayan utilizado para ganar la guerra y matar a un chorro de personas, pues es otra cosa. Pero pues sí, efectivamente este arma pues fue como el principal diseño en donde primero No. fue Einstein y luego Heisenberg dije, no, pues ya me balconearon como el destructor de mundos, porque sí, ese tipo fue de los primeros en darse cuenta que ese tipo de energías liberadas, pues eran las energías que había en la naturaleza capaz de destruir pues una devastación. Y si en la Tierra con esas capacidades, esas cantidades eran a comparación del universo, se veían como un pedito, así como que en la extensión del universo pueden destruir galaxias enteras. Bajo ese mismo concepto, pues dijo, sí, ya me declararon como el destructor de mundos, es una mamada y él declaró que él nunca hubiera querido haber hecho ese desmadre, sí, de haber sabido que para eso lo iban a utilizar. Entonces, pues sí, y ahora sí que regresando a lo que comenta Sapo Treco, pues ya es una de las armas más icónicas que podemos tener y que pues todavía nos da para muchos videojuegos, ¿no? ¿Cuántas armas? En Fallout, por ejemplo, tenemos la historia de, pues sí, de bombas atómicas que se detonan. Uf. Y que tienes que correr a resguardarte porque si no vale gorro de volada. ¿Cómo ves eso, Sapo? Pues yo creo que ahorita vamos a hacer vamos a cerrar este podcast porque
Ya estamos acá. Ya estamos muy pedos. Aparte estamos entrando a septiembre. Claro, con septiembre. No ha temblado hasta hoy. Que ya es 20, ya es 20, ¿no? Ujú. A ver hasta cuándo son el sísmico otra vez. Y vamos a explorar otros temas. Recuerden la dinámica, amigos. Tenemos ahí unas pulseritas de la Santa Muerte que van a estar bendecidas. Vamos a llevarlas el 9 de noviembre a la iglesia más cercana que tengo de la Santa Muerte. Para que las bendigas y mandárselas por correo. La dinámica es que nos sigan en redes sociales, nos hacen comentarios en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Instagram, creo que tengo la página, y en Twitter. Así es, mis estimados. Pues entonces con esto estaremos cerrando nuestros podcasts. Mimo Hielo, Mimo Picayelo y Zapotrejo. Hasta Nos luego. enfrentamos hasta luego.